Muy buenos días, seguimos con nuestros programas de consumo cuidado y hoy vamos a abordar un tema que saben que nos gusta siempre tratar porque de una forma transversal nos termina afectando a todos y también lo hace en el consumo. Hablamos de la igualdad, pensando con quién podíamos aprender un poco de consumo y un poco también de esa igualdad tan necesaria en el consumo, pues pensamos en la portavoz en el Senado, que además es de Navarra, y de Monteagudo, que aquí todas presumimos. Nuria Medina, buenos días. Buenos días. De origen de pueblo y a mucha honra. Por supuesto, por supuesto. Senadora, portavoz de la Comisión de Igualdad en el Senado por el Partido Socialista. Bueno, vamos a empezar, yo no me resisto, la curiosidad. Lo primero, muchísimas gracias por venir, porque Muchas claro, gracias a Senado vosotros. significa viajes a Madrid. Sí. Y buscar un huequito entre trabajo y viaje para venir, te lo agradecemos especialmente, Nuria, pero vamos a hablar un poquito del Senado, porque es, como lo decíamos antes, ¿no? Como el gran olvidado, ¿no? Sí. Ahí está, hace su papelón, pero incluso ha habido veces que hasta se ha debatido si hacía o no falta, tanta gente en el Senado, tantos senadores y senadoras. ¿Qué es lo que hacéis exactamente en el Senado? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer venir a Peralta. Bueno, además, yo, como dices, soy de Monteagudo y la verdad que a mí el mundo de los pueblos de Navarra siempre presumo de él en el Senado, precisamente, y comparto contigo, ¿no? Que el Senado es el gran desconocido. Siempre se habla más del Congreso. España está bueno, formado por dos, el sistema institucional de España está formado por dos cámaras, la Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es el Congreso, ¿no? Y siempre mediáticamente pues todo el mundo habla del Congreso y el Senado, bueno, pues está ahí como venga, pues estos no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Y bueno, hacemos un poco lo mismo que el Congreso, hacemos esa labor de control al gobierno, de pues sobre todo cuando estás en la oposición, ¿no? De qué está haciendo el gobierno a través de preguntas, a través de interpelaciones, también mociones para impulsar la acción del gobierno, pues cuando un grupo en concreto quiere que el gobierno, un ministerio en concreto quiere que haga pues un plan contra el suicidio o cualquier otra cuestión que se plantee. Y luego también hacemos la función legislativa. Las leyes que hace el gobierno primero pasan por el Congreso, se aprueban en el Congreso y pasan al Senado, y el Senado tiene la capacidad o bien de vetarlas y que entonces tengan que volver al Congreso para ratificarse, o bien modificarlas en algún término, y entonces también tienen que volver al Congreso para aprobarse definitivamente. Otra posibilidad que puede pasar es que esa ley no se modifique y entonces ya directamente se publique ¿no? en el Boletín Oficial del Estado. El Senado sobre todo tiene mucha importancia también porque ahí es donde estamos representadas todas las comunidades. Las comunidades, en función de su número de habitantes, tienen más o menos senadores, y entonces eso también tiene importancia luego a la hora de aprobar los estatutos de las comunidades o, bueno, o cualquier otra cuestión que afecte, pues, por ejemplo, acuerdos territoriales también pasan por el Senado. El acuerdo, por ejemplo, ahora me estoy acordando de sanitario de Aragón y Navarra, ¿no? Que hay un acuerdo, pues eso pasa por el Senado, y lo trabajáis ahí, ¿no? Los senadores de Aragón y de Navarra. Yo creo que es importante, fíjate, el Senado, además, siempre yo he pensado, estoy de acuerdo contigo en que se le da como menos importancia que al Congreso, yo creo que erróneamente, pero se llama Cámara Alta, o sea, y eso es como, ¿no? La Cámara Alta es como la más, no sé, yo siempre he dicho, ¿no? Es como la más importante y sin embargo la tenemos ahí un poco como menos importante que el Congreso, y a mí me parece importante por lo que decías de la representación de las comunidades autónomas, ¿no? Es un poco lo que hablábamos de esa pasión que tenemos por los pueblos, ¿no? Y por reivindicar los pueblos. En los últimos años, cada vez en el Gobierno de Navarra, por ejemplo, tenemos más representantes de pueblos dentro de diferentes instituciones importantes. Bueno, tenemos a la delegada del Gobierno de Falces, por ejemplo. Exacto. Tenemos a Elena Sancho, que estuvo también con nosotros, de eurodiputada de Ribaforada. Estás tú en el Senado. O sea, bueno, hay un montón de personas de pueblos, ¿no? Que están en el Gobierno de Navarra. Yo creo que eso también hace que el Gobierno de Navarra, las decisiones que tome, no sean tan centralistas con Pamplona. Y en el caso del Senado, a mí me da que puede pasar un poco lo mismo, ¿no?
os olvidéis un poquito más de Madrid para centraros en qué es necesario y qué importa en todas las comunidades autónomas. Sí, yo creo que además, fíjate, cuando estás en Madrid decimos siempre que la vida y el mundo es mucho más de lo que pasa de la M30 para adentro, ¿no? Y esa visión es súper importante que la llevemos también desde los territorios, ¿no? Y le podamos dar una visión mucho más amplia a lo que es España, porque España no es Madrid, España es Monteagudo, España es Salamanca, España es todos los territorios, ¿no? Y esa visión desde el Senado se tiene muy en cuenta, porque ahí estamos muchísimos también representantes de municipios. Claro. Yo también soy concejala en Pamplona y tengo compañeros que son alcaldes de pueblos, que son concejales de pueblos, y esa visión la podemos llevar mucho al Senado. Y se nota, ¿eh? Y la se nota en el necesidad debate. también, Eso ¿no? es. Y se nota en el debate. Tú cuando ves un debate en el Senado, ves siempre que alguien hace esa referencia más territorial, y eso es muy importante, porque si no se nos... a los medios de comunicación que están en Madrid, es que para ellos solo existe Madrid. Claro. No, existe mucho más, España es mucho más, gracias también tenemos esa riqueza y esa diversidad, ¿no? Que es importante y nos hace tan grandes. Eso es. Nuria, una labor, ¿no? que desde luego es yo creo que indiscutible, la que hacéis en el Senado, los senadores y las senadoras. Trabajáis por comisiones, tú eres la portavoz de la Comisión de Igualdad. ¿Qué estáis haciendo en cuanto a igualdad? ¿Qué se ha hecho? ¿En qué se está trabajando en este momento? ¿O en qué se ha trabajado en estos últimos años? Porque, claro, esto es como un goteillo, ¿no? Lo decíamos, que vamos viviendo, perlitas que se van aprobando y pasitos que se van dando, no a la velocidad que nos gustaría, pero que se van dando. Eso es. Hablando de consumo y de igualdad, ¿qué trabajo habéis hecho o estáis haciendo en el Senado? Pues mira, yo siempre digo que las políticas públicas de igualdad tienen que ser el área central de todas las políticas públicas, que no puede ser una asignatura optativa, ¿no? O un apartado aparte, sino que tiene que tocar a todas las políticas públicas. Y dentro del área de consumo, ¿no? De las políticas de consumo, hay un aspecto que siempre ha estado encima de la mesa por parte del movimiento feminista y que hemos intentado las personas que hemos estado en política llevarlo también a la agenda política, ¿no? Y es el tema de todo lo que tiene que ver con la tasa rosa. ¿Qué quiere decir la tasa rosa? La tasa rosa es el nombre que se le da a la desigualdad que existe entre lo que cuesta un producto, el mismo producto destinado a los hombres y el mismo producto destinado a las mujeres. El ejemplo más claro es las maquinillas de afeitar desechables, ¿no? Si van destinadas a los hombres, el precio es 0,09 céntimos, y si va destinado a las mujeres, 0,23 céntimos. Y la diferencia solamente es que es rosa una y la otra es gris. El color, el ¿no? color, la diferencia no hay otra, ¿no? Pero no solamente ocurre en las maquinillas, ocurre también en productos de peluquería, ocurre en el servicio de peluquería, ¿no? Cuando te vas a cortar el pelo, aunque lo tengas corto, te cuesta más porque eres mujer, si eres hombre, productos de tintorería, etcétera, etcétera. Se ha visto hasta un 7% más caros los productos destinados a las mujeres y los destinados a los hombres, ¿no? Yo creo que eso es muy injusto, es totalmente injusto. Es verdad que las empresas, bueno, pues se basan en argumentos, ¿no? de mercado, de demanda. También dicen, bueno, pues que hay productos que son más ergonómicos y entonces que eso cuesta más producirlos, cuando, bueno, pues tampoco es la realidad. Y esto, bueno, pues como digo, siempre nos ha parecido muy injusto desde el movimiento feminista y lo hemos llevado a las instituciones. Hay algunas medidas que se han puesto en marcha y es, por ejemplo, en el 2022 el Gobierno de España aprobó la bajada del IVA del 10% que costaban productos de higiene femenina como las compresas o los tampones, aprobó la bajada al 4%. Bueno, pues ahí ya fue un gran paso que habíamos pedido siempre, porque no se entendía por qué productos básicos que las mujeres necesitamos, necesarios, exacto, en nuestro día a día costaban un 10%, o sea, el IVA lo tenían un 10% en vez de un 4%, que es el IVA que tienen los productos básicos en este país, ¿no? Por lo tanto, fue un paso. Ahora bien, el tema de la tasa rosa no hemos conseguido reducirla. Ahí yo creo que
hay muchos agentes implicados que tienen que ponerse las pilas y bueno, seguimos reivindicándolo, pero yo creo que es algo que nos perjudica en nuestra capacidad económica, y si hay algo que siempre hemos reivindicado en las políticas públicas y también desde el movimiento feminista es la independencia económica que tenemos que tener las mujeres. Se ha visto que las mujeres sufrimos más pobreza y por lo tanto debemos seguir poniendo mecanismos encima de la mesa para que esa pobreza femenina de la que se habla sea menor, y una de las cosas más injustas es la tasa rosa, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que seguir reivindicando, y las empresas se tienen que implicar. Es que fíjate, es curioso porque claro, si hablamos de la tasa rosa, una explicación, ¿no? Que no me vale, pero que puede ser que se esté pensando que esos objetos para la mujer son como un lujo, ¿no? O algo de lo que se puede prescindir. Exacto. Y sin embargo para el hombre son necesarios, ¿no? Porque se tienen que afeitar, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Sí. Pero claro, luego vamos a la otra tasa que se llama tasa tampón, se llama así, ¿eh? Sí. Que queda un poco así, pero se llama así. Bueno, se llama además así. Vamos a empezar a dar naturalidad también a todo. Y claro, y ahí nos encontramos con que tenían un 10% de IVA objetos que verdaderamente son, o artículos que son verdaderamente necesarios, no tienen ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Es verdad que, como digo, la tasa tampón la hemos conseguido eliminar en España y bueno... porque dependía del gobierno. Era una bajada del IVA, ¿no? Ahí era un poco un tema económico. Y se consiguió en el 2022, que tampoco hace tanto, en el 2022, en los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno de España, y llevábamos reivindicando muchísimo tiempo, o sea que tampoco ha sido tan fácil, o sea que parece tan justo, ¿no?, de decir, bueno, es algo tan lógico, ¿no? Y tan lógico, y sin embargo costó muchísimo, ¿no? Pero claro, es verdad que la tasa rosa pues lleva más agentes implicados y entonces es más complicado. Pero sí, o sea, los argumentos no son lógicos, o sea, el hecho de que digas, pues no, es que cuesta un poquito más hacer las cuchillas para mujeres porque son más ergonómicas. No, mira, yo he visto cuchillas que son exactamente iguales, y el corte de pelo que le haces a un hombre con el pelo corto te costará lo mismo que a una mujer que tiene el pelo corto. Por lo tanto, no entiendo por qué tiene que valer más ese servicio de peluquería, ¿no? Bueno, son cuestiones que yo creo que son justas reivindicarlas, y por supuesto seguiremos reivindicándolas. Bueno, pues en consumo ya vemos que también hay desigualdades, se han dado pasos, como esa bajada del IVA, pero queda todavía también en tema de consumo y igualdad trabajo por hacer. Nuria, otro tema yo creo que un poquito más habitual, sobre todo cuando tenemos que escribir la carta o lencero a Papá Noel, a los Reyes Magos, y es el tema de los juguetes, o cuando nos toca hacer un regalo, ¿no?, a algún niño o alguna niña. Yo, fíjate, ahí creo que también un poquito hemos avanzado, ¿no? Ya no es ese azul, rosa, enfermera, ingeniero. Bueno, hemos avanzado, pero muy poco. O sea, sí que es verdad que ahora en las campañas de Navidades, sobre todo, se empieza a ver algunos catálogos en los que las páginas de las muñecas o los coches de muñecas y todo ese tipo de cosas, cocinitas y tal, no solamente aparecen niñas en las imágenes, sino que también aparecen niños, pero es verdad que todavía tú entras a una juguetería y es que los pasillos, o sea, son claros, ¿no? Los pasillos cuando los juguetes destinados supuestamente a niños y los juguetes supuestamente destinados a niñas, ¿no? El rosa, el azul, los superhéroes con llenos de colores, bueno, incluso los nombres, ¿no? Cuando hacemos referencia a los juguetes supuestamente destinados a niñas, casitas, cocinita, ¿no?, que es algo como más sutil, pero que sin embargo está ahí, ¿no? Desde luego tendemos a reproducir los roles de género en los juguetes que regalamos a los menores, y eso es algo que también debemos empezar a poner en la agenda pública y en la agenda política, ¿no? Se han empezado a hacer cosas, pero queda muchísimo por avanzar, porque además no solamente determina la situación actual. Cuando tú regalas a una niña un determinado juguete pensando que es lo que está destinado para ella, es que estás determinando también su futuro, ¿no? Esos roles de género, reproducirlos a través de los juguetes, hace que muchas niñas luego no se planteen ni siquiera ser científicas o que opten por siempre profesiones de cuidados, ¿no? El otro día leía
que incluso se ha visto como a las niñas les regalamos más juguetes de manualidades y a los niños más juguetes de construcción o científicos. Claro, eso hace que muchas niñas no le pongamos la expectativa de que pueden ser también científicas. Sin embargo, al niño ya le estás poniendo esa expectativa y además le estás reforzando, ¿no? Y eso es muy importante, y ahora lo hablo también como psicóloga, es muy importante las expectativas que ponemos en los niños cuando están creciendo, y lo hacemos también a través de los juegos. Por lo tanto, yo creo que es fundamental romper esos roles de género y intentar que los juguetes no tengan sexo, o sea, que puedan ir destinados solo por su función y no tanto por a quién se lo regalas o si se lo regalas a un niño o a una niña, ¿no? Sí que, como digo, se han empezado a hacer cosas. En la legislatura pasada el Ministerio de Derechos Sociales el Ministerio de Consumo, que era entonces el ministro Garzón, hizo una guía destinada también para padres, madres, incluso profesionales educativos, para bueno, pues explicar la importancia de la elección de los juguetes y aprender a diferenciar cuando un juguete es sexista o no es sexista. Está publicada esa guía, que es del 2021, si no me equivoco, y la verdad que es muy interesante, ¿no? Que ahí yo creo que los padres también necesitamos una labor pedagógica, sí, ¿no? Afortunadamente, por eso te decía yo que un poquito yo creo que está cambiando, yo por lo que me toca ver incluso en las calles, ¿no? Que ya ves, no es lo habitual, pero ya empiezas a ver niños con cochecitos, sí, por ejemplo, o niños con muñecas, y a mí me parece estupendo. Yo decía, una labor pedagógica de los padres de darnos cuenta de que eso está condicionando el futuro de nuestros hijos, pero que hay cosas que tenemos que ser valientes para dejarles a ellos mismos elegirlas, ¿no? Si un niño pide una muñeca, pide una muñeca. Sí. Puede tener un instinto paternal que no quiere decir que después tenga otras connotaciones, ¿no? Yo creo que ahí se mezcla un poco todo. Sí, nos pesan mucho los roles todavía de género, ¿no? Y ahí también tiene mucho que ver, bueno, y para mí es la herramienta fundamental para avanzar en igualdad, y es la coeducación, implantar la coeducación, la verdadera coeducación en las escuelas, porque eso tiene que ser un trabajo conjunto. Decías los padres, ¿no? Yo tengo 2 sobrinos, el pequeño tiene 4 años y siempre lo cuento, y bueno, pues tengo también 2 sobrinas más mayores y ellos han jugado y han compartido absolutamente todos los juguetes, y ahí no ha habido... han estado siempre juntos en casa de mi madre, ¿no? Cuando venían al pueblo. Y sin embargo, el de los 4 años, el otro día nos dejó a todos un poco sorprendidos, porque eso nunca lo ha oído en casa. Le salió un reloj rosa en una de estas bolas y bueno, montó un pollo que no quería el reloj rosa porque era de chicas. Entonces era como, ¿pero dónde ha oído este niño esto de que es de chicas, ¿no? Claro, al final la cultura es muy grande, y cuando pues el cole, la influencia de los iguales, todo. Entonces yo creo que es una labor muy de conjunto y coordinada en las escuelas con el tema coeducativo, los padres, ¿no? Primero meterlo nosotros también, porque claro, hemos sido educados en una cultura machista, entonces de construir eso, incluso para las que estamos más metidas en el tema, a veces dices, ostras, es complicado, ¿no? Te tienes que un poco hacer un poco ese examen cada día, de decir, no, perdona, esto, y fíjate, se supone que tenemos formación, ¿no? Las que estamos en el tema y que tenemos esa conciencia feminista, pero sin embargo nos cuestan algunas cosas, pues imagínate la gente que no. Entonces yo creo que es lo que tú decías, lluvia fina, un trabajo conjunto, movimiento feminista, sociedad y desde luego desde las instituciones, esa labor pedagógica también que tenemos que hacer e intentar entre todos pues, romper con esos estereotipos de género, conseguir que las mujeres podamos estar más en las carreras STEM, en las carreras que además van a ser las carreras del futuro, y que los chicos también estén más en las profesiones de cuidado, ¿no? Pero para eso tienen que aprender a cuidar. Claro. Si desde el minuto 1 les damos los superhéroes, porque se supone que es un juguete destinado a ellos, pues es muy complicado que luego elijan, por ejemplo, ser enfermero. La clave está lo que dices, ¿no? En poner cada uno nuestro granito de arena, que yo creo que en la sociedad eso lo tenemos que hacer siempre. Sí. Esa formación también, ¿no? De los padres y ese pensar que el hecho de que tu hijo te pida una muñeca o tu hija te pida un camión no implica nada. O sea, simplemente pues
que le apetece jugar con eso y Sí. desarrollar, y a lo mejor, bueno, pues le dices, toma la muñeca, y a los 15 días te dice, pues es que ya no me apetece, ¿no?, jugar con muñecas y me voy al camión, o no. O le sigue apeteciendo jugar con muñecas. A lo mejor deberíamos dejarles también y respetar un poco sus decisiones. Y sobre todo, no dar por hecho que porque es una niña, decir, venga, pues el primer año de Reyes, ¿no?, ya le voy a comprar todo rosa, todo. No, o sea, bueno, decir o ser capaces de elegir juguetes no sexistas, y en eso la guía te lo explica muy bien y te dice cuáles son los sexistas y cuáles no. Sí, porque luego tenemos que sacar el Día de la Mujer en la ciencia, el Día de la Mujer, ¿no? Claro. Tenemos que pelear, y fíjate tú que echas la vista atrás en la ciencia, y para como hemos estado las mujeres, hemos tenido unas pedazo campeonas científicas a las que les debemos muchísimo. Sí, pero invisibilizadas totalmente, claro. Por lo tanto, o con seudónimos, en el caso es. de las escritoras, o en fin, ¿no? Con todo esto que ya conocemos. Sí. Bueno, pues para que no tengamos que estar después hablando de este tipo de cosas, aunque vamos a hablar siempre que haga falta, hay que intentar también, bueno, pararnos un poquito a pensar y decir, a lo mejor todo lo que nos ha ido entrando en nuestra educación por la sociedad, pues hay cosas que están muy bien, pero hay cosas que hay que cambiar. Sí, ser conscientes de que hemos sido educados en una sociedad con una cultura machista, y eso es así, y ser conscientes de, bueno, poner las feministas siempre decimos, ¿no?, ponernos las gafas moradas y mirar todo con esa capacidad crítica para saber cuándo estamos reproduciendo unos roles sexistas y unos roles machistas y cuándo no, ¿no? Y con esas gafas moradas yo creo que, bueno, una vez que te las pones tampoco te las quitas. Es verdad que a veces es un pelín complicado llevarlas siempre puestas, pero da una perspectiva mucho más amplia y sobre todo nos ayuda, ¿no? Y esas gafas moradas siempre, además, decimos, nos las ponemos las feministas, pero sobre todo también se lo tienen que poner los hombres, claro, porque hay muchos hombres feministas que nos tienen que ayudar en esta tarea, porque además, si no les hacemos cómplices y les hacemos incorporar... Enemigos, ¿no? Y los convertimos en los enemigos, ¿no? Tenemos que incorporarlos al discurso de igualdad si queremos continuar avanzando. Que al final es un discurso de sentido común. Exacto. O sea, yo creo que si analizamos un poco las reivindicaciones lógicas, que también hay que reconocer que hay algunas reivindicaciones feministas que no son muy lógicas, hay un poquito de todo, pero no se trata de una guerra, se trata de que tenemos que convivir en igualdad y con sentido común. Yo creo que si aplicásemos en todo el sentido común nos iría mejor, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a veces nos cuesta... Es el menos común de los sentidos, que se suele decir, ¿no? Veces, Fíjate, Nuria, donde sí que he notado yo que está cambiando un poquito en el tema de consumo los rasgos más sexistas, que lo decías tú, es en el tema de la ropa. Sí que es verdad que bueno, pues que todavía hay gente que le gusta vestir a las niñas de rosa y a los niños de azul, pero se ve cada vez menos. Incluso ahí los diseñadores yo creo que se han puesto las pilas, y las grandes empresas textiles, y nos ofrecen una variedad de amarillos, de marrones, de cambiar la moda, de colores, de incorporar, ¿no?, de alguna manera... Sí, se han dado pasos también. Yo creo que es, bueno, que poco a poco lo van incorporando, y es verdad que se ve menos. Cuando éramos nosotros pequeñas yo creo que era como más evidente, ¿no?, que a las niñas enseguida nos ponían el lazo, y el lazo rosa, como mucho blanco, Eso es. Pero bueno, todavía cuesta, Pues poquito a poco, pero como bien dices, Nuria, vamos dando pasos. Sentido común, y que esto no es una guerra entre hombres y mujeres, o de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres, sino bueno, pues ese cariño que tenemos que tener todos a la hora de convivir, respeto. Y sobre todo entender que la igualdad nos hace mejores a todos, y sobre todo la sociedad gana. La sociedad gana, y Bachelet, el otro día pude estar en la ONU esta semana pasada con el 30 aniversario de Beijing, y dijo una cosa que a mí me gustó, ¿no?, que la igualdad es rentable. La igualdad es rentable para la sociedad, la igualdad es rentable para los hombres, y la igualdad es rentable para las mujeres, desde luego. Por lo tanto, creo que la frase lo define perfectísimamente. Pues nos quedamos con esa frase, no me parece, no encuentro mejor broche para terminar la entrevista. Nuria, muchísimas gracias, de verdad, especialmente cuando hacéis ese esfuerzo de hacer un huequito para venir con tanto viaje que supone vuestro trabajo, os lo agradecemos especialmente. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Y cualquier cosa que desde el Senado se quiera
quiera comunicar, aquí estamos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, de verdad, para mí ha sido un verdadero placer y cuando queráis venir al Senado, invitados estáis, por supuesto. A mí esos planes me gustan mucho, pero con cámara, para que también lo vean todos ustedes. Por supuesto. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias. A vosotros.